Quiero hablarles en esta mañana sobre un pasaje bíblico que para mí siempre ha llamado mi atención. Hay muchos pasajes bíblicos que siempre me llaman la atención de la Biblia, pero este en particular es un pasaje que tiene ciertas connotaciones muy especiales para mí porque me permite poder comprender cómo puedo lograr o cómo puedo hacer que el Kabod o la manifestación del poder de Dios en mi vida pueda hacerse una realidad, pueda convertirse en un hecho real, que no es nada más algo para algunos en particular, sino que esa manifestación de la gloria de Dios en la vida de muchos se pueda también manifestar en la de nosotros. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos nosotros vivir esa experiencia como la que vivió Moisés, por ejemplo, cada vez que subía a la montaña, allá al monte Sinaí, y podía, como decíamos, podía disfrutar de esa presencia de Dios y disfrutar de esa manifestación de la presencia de Dios? Así es que yo quiero hablarles acerca de eso. Yo quiero en esta mañana poder, diríamos nosotros, de una forma, ¿cómo decimos?, precisa y concisa, sin muchos rodeos, ir al grano con esto. ¿Cómo puede usted experimentar eso? ¿Cómo puede hacer eso real? ¿Cuántos quieren experimentar la gloria de Dios y quieren vivir eso en carne propia? Que cada vez que haya una nueva semana, usted se levante y cosas nuevas que Dios tiene para usted preparado, se le revelen, se le manifieste. Entonces, este pasaje o esta historia, por decirlo así, habla acerca de Josué y el pueblo de Israel cuando estaban a punto de cruzar ya hacia el otro lado, hacia tierra de Canaán. Recuerden que la nación de Israel había pasado 40 años en el desierto y que esa generación, la generación de sus padres que había caminado por 40 años en el desierto, había fracasado en su intento, y Dios los condenó a la nación de Israel a perderse en el desierto y morirse en el desierto, producto de su pecado, de su incredulidad y producto de no haber confiado en Dios. Cuando Moisés envió a los espías para que pudieran reconocer la tierra, ellos vinieron, ustedes recordarán, vinieron con una diríamos una falsa información negativa sobre todo lo que vieron. Y bueno, todo eso fue un drama, ustedes recordarán la historia. Así que esa generación se quedó, esa generación no cruzó, pero la Biblia dice que el Señor le dijo a Moisés que la generación de sus hijos, los hijos de los padres que se quedaron, que eran los muchachos más jóvenes, fueron los que tuvieron la oportunidad entonces de cruzar al otro lado. Este pasaje que vamos a leer habla de esa generación que estaba ya a punto, ya como quien dice, de cruzar hacia el otro lado. Tenían que cruzar el Jordán, y pareciera ser que la experiencia que ellos estaban viviendo era muy parecida a la experiencia que habían vivido sus primeros padres cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo. ¿Recuerdan? La primera generación de los padres cruzaron el Mar Rojo. La segunda generación, de sus hijos cruzarían el río Jordán. Y ahora ellos están en Sitín. Sitín es un lugar en las fronteras del desierto, entre el desierto y el río Jordán. Y ahí están a punto de cruzar al otro lado, y están todos ellos ahí reunidos, y algo, escúchenme bien,
algo poderoso va a ocurrir allí antes de cruzar. Algo demasiado poderoso, demasiado cargado, diría yo, de Dios, va a ocurrir allí días antes de cruzar. Y Dios hace una cosa extraordinaria que ahora vamos a leer en el pasaje bíblico, pero hay una declaración que Josué, que es el nuevo líder que está al frente de esta nueva generación, la cual fue encomendado por Jehová para que llevara a esta generación hacia el otro lado, hacia Canaán, le hace una declaración que a mí me llama poderosamente la atención para poder descubrir cómo es que la gloria de Dios se manifiesta, las maravillas de Dios se manifiestan, las promesas de Dios se revelan. ¿Cómo podemos experimentar todas esas bendiciones del Señor? ¿Qué es lo que hace que el pueblo de Israel se prepare para poder recibir esa bendición del Señor? Escúcheme, hay bendiciones del Señor que no las podemos recibir ni las vamos a recibir sin antes prepararnos. Hay bendiciones que son tan grandes, que son tan poderosas, que no somos capaces de poder recibirlas sin antes tener una preparación para eso. Sin antes Dios pueda concientizarnos del tamaño de cosa que nos quiere dar. Y para eso necesitamos prepararnos, porque no seríamos capaces de poder soportar ni poder tolerar tanta bendición del Señor, porque puede ser que se salga de nosotros la ambición, el orgullo, la vanidad, sean un montón de cosas que nosotros no podemos manejar. Por tal razón, Dios necesita preparar el corazón. No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Entonces yo voy a leer este pasaje allá en Josué capítulo 3, verso 1. Recuerden, estamos en ese escenario que les acabo de explicar como diríamos, como la base del mensaje, y dice así el capítulo 3, verso 1. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín. Escuchen, ellos estaban en Sitín. Sitín, vuelvo y repito, es la frontera entre el desierto. En otras palabras, Sitín pertenecía al desierto, y ellos van a salir de Sitín hacia ¿dónde? Hacia donde estaba el Jordán. Y dice: y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, marquen su Biblia, 3 días, importante. Después de 3 días, dice, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. ¿De dónde? Del lugar donde estaban acampando. Y dice: lugar, y marcharéis y pos de ellas, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y dice como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Atención al verso 5, porque el verso 5 es donde voy a concentrar mi mensaje en esta mañana, y por eso necesito que usted me preste atención. Y dice el verso 5: y Josué dijo al pueblo: santificaos. Diga conmigo: santificaos. Dígalo otra vez: santificaos. Y Josué dijo al pueblo: santificaos. ¿Por qué? Porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto
y fueron delante del pueblo. Permítame orar antes de empezar. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta mañana quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control ahora de este tiempo en la que impartiré tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tú pongas en mí las palabras que has puesto en mi corazón, que tú hables a través de mí, que sea tu Espíritu, Señor, influyendo en tu pueblo, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo tu pueblo, que sea tu palabra la que produzca en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que tu palabra sea capaz, Señor, de impulsarnos, catapultarnos hacia el lugar donde tú quieres llevarnos como iglesia, pero también como personas, individuos, Señor, en nuestro corazón. Permite que la revelación de tu palabra fluya sobre este lugar y podamos, Señor, ser inspirados por tu palabra, porque ella es la que nos inspira, ella es la que nos hace caminar hacia adelante y proyectarnos hacia el futuro. Gracias te doy. Bendigo tu palabra, tu santa palabra. La bendigo, Señor, porque tú eres poderoso. En el nombre de Jesucristo. ¿Decimos? Amén. ¿Estamos listos? La palabra santificación tiene varias connotaciones en la Biblia. Lo que quiero decir es que no tiene diferentes significados dependiendo del contexto en la que es utilizada. En el sentido literal, vamos a darle una definición para lo que para nosotros va a ser válido, para este pasaje específicamente. La palabra santificación significa separación. La palabra santificación significa dedicar o apartar una cosa para algo exclusivo. Yo quiero que usted en esta definición pueda demarcar esa definición, porque todo lo que yo voy a mencionar va a tener una aplicación en nuestras vidas, ¿ok? Dicen amén. Entonces, la palabra santificación significa cuando tú dedicas algo o apartas algo para algo exclusivo. En otras palabras, no separas algo ni apartas algo para cualquier cosa. No, lo apartas, lo separas para una asignación exclusiva, algo específico. Es un término muy común en la Biblia. La palabra santificación la vamos a encontrar más de 700 veces en la Biblia. Fíjese, es una palabra muy común en la Biblia y es común por los atributos que tiene nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios santo. Por tal razón, por ser un Dios santo, vamos a encontrar muchas de estas aplicaciones a este significado en muchos contextos de la Biblia, por el tipo de característica que tiene nuestro Dios. Lo que significa que en Dios, en nuestro Padre Celestial, que es un Dios santo, no va a haber corrupción. Significa también que en Él, en la figura de nuestro Dios, no hay inmundicia ni ningún tipo de contaminación alguna. La naturaleza de Dios es un Dios santo, es un Dios sobrenatural. Es un Dios que en su carácter de santidad nos habla de que es un Dios sumamente particular. Escúcheme. No existe, y esta es una nota curiosa que voy a dejar aquí en esta mañana, no existe ninguna otra deidad sobre la tierra desde el principio de la historia del hombre que pudiera promulgar este atributo como parte de sus características. Han existido muchos dioses, muchas deidades en la faz del universo, sobre el territorio del universo. Desde el principio de la historia han habido muchos dioses, pero ninguno de esos dioses ha promulgado como parte de su naturaleza la santidad. Solo Jehová Dios es santo. Entonces,
Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 4, verso 8, proclama a nuestro Dios no como un Dios santo nada más, sino que dice que es 3 veces santo. Dice Apocalipsis capítulo 4, verso 8, cuando dice santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, para remarcar no solamente su perfección, sino su exclusividad. Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Ahora, ningún ser humano, no existe ser humano sobre la faz de la tierra que puede llegar ni siquiera a simular tanta especialidad. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza como seres humanos es totalmente opuesta a la santidad de Dios. Así que por tal razón no vamos a encontrar nadie en la faz de la tierra que pueda ni siquiera llegarle a los pies a Dios con respecto a la santidad. Porque Dios es santo y exclusivamente solamente Él es santo. Por tal razón, Dios por su propia naturaleza no puede comulgar con el ser humano sin que antes, escúcheme, sin que antes la corrupción, la impureza, la inmoralidad, la inmundicia desaparezcan de su entorno. Por tal razón, cuando Dios quiera comunicarse con una persona o quiera entrar en una conversación o en una comunicación con la persona, lo primero que Dios exige y Dios pide es que esa persona, cuando se acerca a Dios, tenga por lo menos algo que pueda llamar la atención a Dios de santidad, para que Dios se pueda acercar a esa persona y pueda enterar una comunicación con él. Por eso que cuando Dios se le reveló a Moisés allá en el monte Sinaí, en su primera intervención, Dios le dice a Moisés: quita los calzados de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Por tal razón, Moisés, tienes que quitarte todo lo impuro, todo aquello que pueda haber corrupción en ti, porque si mi presencia va a estar contigo, tú necesitas presentarte delante de mí de una manera santa, de una manera que puedas tú y yo podamos mantener comunicación, porque yo no puedo habitar en medio de la corrupción, ni puedo habitar en medio de la impureza, ni puedo habitar en medio de la inmoralidad, ni de todas esas cosas que a nosotros los seres humanos nos caracteriza. Esa caracterización de Dios lo hace ser particular, lo hace ser especial, porque no cualquier persona se puede acercar a Dios y pueda obtener beneficios de parte de Dios esperando que lo puede lograr sin que haya una santificación. Porque Dios es un Dios santo. No es un Dios que admite corrupción. No es un Dios que admite engaño ni mentira de parte de nuestra, porque Dios todo lo discierne, todo lo ve, todo lo escudriña. No hay nada que salga de sus sentidos. Dios todo lo puede ver. Por eso dice la Biblia que no importa dónde me esconda, no importa dónde me meta, allí sus ojos me verán. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra, porque Dios es un Dios santo. Ahora, en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios se iba a manifestar, escúcheme, cada vez que Dios se iba a manifestar y cada vez que Dios se iba a revelar al pueblo, se iba a revelar a un profeta, o se iba a revelar a un hombre, a uno de los reyes de Israel, cada vez que Dios se iba a manifestar su gloria, manifestar su presencia, o manifestar su revelación, manifestar su voluntad, manifestar una promesa, por ejemplo, o manifestar un milagro, cada vez que Dios iba a hacer una manifestación, Él mandaba a santificarlos antes de que esa manifestación se produjera. Note, esto es algo interesante porque, escúcheme, Dios no ha cambiado su forma de pensar. Desde el Antiguo Testamento hasta ahora, Dios sigue siendo el mismo Dios santo. Y Él no ha cambiado su forma de pensar en cuanto a la forma como Él considera que tú y yo debemos presentarnos ante Él. Yo lo digo porque
nosotros podemos hacer y podemos percibir o declarar muchas cosas. Entre ellas pueden ser peticiones, entre ellas pueden ser bendiciones, entre esas pueden ser solicitudes, en fin, muchas cosas que tú quieres pedir o recibir como beneficio de parte de Dios. Pero si tú no entiendes que el Dios a la cual tú le estás pidiendo algo, o al Dios a la cual tú le estás solicitando una bendición, o le estás solicitando un milagro, o le estás solicitando una manifestación de su gloria, tú no estás consciente de que ese Dios es un Dios santo, entonces puede ser que tú estás equivocando tus estrategias para poder recibir o alcanzar algo de parte de un Dios que es santo, cuando tú te le estás presentando a Él, delante de Él, como una persona corrupta, mentirosa, engañosa, con pecados ocultos, con mentiras y con engaños, esperando que Él conteste algo que no va de acuerdo al carácter de Dios. Porque dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Por ejemplo, Moisés le dijo al faraón, allá en el capítulo 5 del libro de Éxodo, le dijo al faraón, deja ir al pueblo al desierto por 3 días para que celebremos fiesta y ofrezcamos sacrificio, en otras palabras, santificación, para que presentemos sacrificio, porque el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Note, antes de que Israel pudiera ver la manifestación de la gloria de Dios, abrir el mar rojo en 2 y ver la columna de fuego y ver la columna de nube que los acompañaba de noche y ver todos los milagros que ellos iban a ver, lo primero que Dios le estaba diciendo a Moisés: saca al pueblo de Egipto y llévalos al desierto para que se santifiquen. Yo pensaba que usted va a decir gloria a Dios, amén, aleluya. Antes de que la nación de Israel pudiera ver la manifestación de la gloria de Dios y pudiera ver el Cabot, abrir el mar rojo en 2, todo lo que ellos iban a poder descubrir, lo primero que Dios le dijo, antes de eso, salgan al desierto, vayan, ofrezcan sacrificio y hagan holocausto y santifíquense. Dios también le dijo a Moisés cuando se iba a manifestar en el monte de Sinaí para ver su gloria, estremecer la montaña, le dice: santifica al pueblo antes y conságralos antes de que se acerquen a mí. Dios le había dicho a Moisés: ve y lleva a la nación de Israel al Sinaí, porque allí van a ver que yo voy a descender y mi gloria va a ver ahí, se va a manifestar. Ellos me van a ver, ellos van a poder verme en toda su extensión, van a ver la montaña temblar, van a sentirme. Pero antes de eso, no antes, escúchame, antes de eso, lleva al pueblo, conságralos y santifícalo. Ahora Josué está frente al Jordán. El pueblo está listo, escúchenme, para ver otra manifestación del poder de Dios. Porque ellos tienen que cruzar el Jordán. Ellos no tenían que cruzar cualquier caminito. Tenían que cruzar el Jordán, que tenía más de 500 kilómetros, unos 250 kilómetros aproximadamente de ancho. ¿Saben lo que es eso? Y ellos que están ahí, y Dios les promete que ellos van a cruzar al otro lado. Y no solamente que van a cruzar al otro lado, sino que ellos van a vencer a sus enemigos. Y que ellos van a conquistar la tierra. Pero ahora Josué le dice: antes de eso, antes de que ustedes vean la gloria de Dios, antes de que ustedes vean los milagros de Dios, santifíquense primero, porque mañana verán la gloria de Dios y verán el poder manifestarse.
¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, escúcheme. Pónganme mucha atención porque esto que les voy a declarar y les voy a revelar es muy importante para su vida y para la mía. Porque estos ejemplos que les acabo de dar pareciera ser una condición indispensable y esencial para ver la manifestación de la gloria de Dios. En otras palabras, pareciera que la santificación es una parte sine qua non en el proceso antes de que tú veas un milagro de parte de Dios o antes de que tú veas a Dios realizar algo. En otras palabras, parece ser una condición necesaria para que tú puedas ver a Dios actuando de forma sorprendente y tú puedas ver a Dios actuando de forma rápida o de forma precisa en alguna de las situaciones de nuestra vida. Porque ese es, vuelvo y repito, parece ser el comportamiento común en la Biblia cuando Dios quería manifestar su gloria y quería revelarse ante el pueblo. Y la razón es sencilla, la respuesta es sencilla. Es como se lo mencioné al principio. Dios no va a poder mostrársenos delante de nosotros y no va a poder revelarse delante de ti, delante de tu familia o delante de tu vida sin antes tú estés preparado para poder recibirle a Él. Tú necesitas preparar tu corazón, tu vida, tus sentidos, tus emociones, tu vida espiritual para poder presentarte delante de Dios, porque el Dios que está delante de ti no es cualquier Dios, es un Dios con características especiales que es de ser un Dios santo, lo que significa que Dios, el Dios de nosotros, es un Dios perfecto, es un Dios que no soporta la corrupción. Es un Dios que no interactúa con el pecado, no puede. Es un Dios que no soporta ni tolera nada que sea inicuo. Todas esas cosas Dios las rechaza. Pero si tú piensas que tú te vas a presentar delante de Dios con un corazón sucio, con un corazón dañado, con un corazón egoísta o con un corazón, frustrado o un corazón totalmente corrupto, corrompido por el pecado, y tú vas a acercarte donde Él sin que Él te diga, quita los saltados de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es santo. Tú no puedes acercarte a mí de cualquier manera, dice Dios. Tú tienes que acercarte a mí de acuerdo a las mínimas reglas del juego. Tú necesitas presentarte a mí con un corazón contrito y humillado, con un corazón limpio, con un corazón perfecto, con un corazón saturado de la gracia y la misericordia de Dios, para que yo por lo menos pueda escucharte. Dice en la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, no lo tome como algo, como diríamos, ¿cómo es la palabra? Taxativo. La palabra ver a Dios no significa verlo físicamente. La palabra ver a Dios significa verlo a Él en toda su extensión como Dios. Significa ver sus maravillas, ver sus realizaciones, ver sus planes, ver sus proyectos, ver sus bendiciones. Y cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, es que probablemente si no estamos en las connotaciones realmente como deberíamos estar, no vamos a ver nada de esa manifestación de Dios, porque Dios no va a responder de acuerdo a como debiera responder si no tenemos un corazón pulcro delante de Él. Lo que te quiero decir en pocas palabras es que si tú quieres ver cambios en tu vida, refiriéndome
a cosas que tú puedes estar pidiéndole a Él. Porque puede ser que tú le estás pidiendo a Dios muchas cosas. Puede ser que tú le estás pidiendo al Señor milagros, que Dios convierta a un ser querido, que se convierta al Señor. O tú estás pidiéndole al Señor una nueva casa. O tú le estás pidiendo al Señor que te sane de una enfermedad. O tú le estás pidiendo al Señor que obre milagros en tu vida, sea cual sea. Yo no sé cuál es lo que tú puedes estar pidiéndole al Señor. Y puede ser que esa manifestación de la gloria de Dios en tu vida, puede ser que tú le estás pidiendo al Señor un nuevo trabajo, que la economía suba, muchas cosas que tienen que ver con milagros, con manifestación de la gloria de Dios. Eso no lo vas a poder ver realizado hasta que tú estés en un nivel de santificación que te permita ver a Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ese es un requisito que no solamente es un requisito para nosotros hoy en día, fue un requisito para la nación de Israel. Por eso les mencioné todos estos ejemplos, en la que el Señor, antes de manifestar su gloria, antes de manifestar su poder, antes de revelarse ante ellos, antes de abrir el mar rojo, antes de ver que el maná cayera del cielo, lo que Dios les pedía a ella: vayan y santifíquense, porque sucios delante de mí ustedes no pueden estar. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Ahora, la palabra santificación o consagración, porque en este caso pueden ser sinónimos, significa separados, como les mencioné, significa apartado para Él. El apóstol Pedro, mejor dicho, nos da una respuesta de esta pregunta. ¿Qué significa separados o apartados para Él? ¿Será que está hablando Dios de perfección en nosotros? ¿Será que Dios está hablando que nosotros ahora tenemos que empezar a caminar como si fuéramos angelitos con una aureola en la cabeza, que ahora nosotros somos, somos seres extraterrestres? ¿A qué santidad o consagración se está refiriendo el Señor? Yo creo que el apóstol Pedro nos responde esta pregunta allí en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Dice: mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación, no, dígalo otra vez, nación santa, dice, pueblo adquirido. Note que hemos sido seleccionados, hemos sido escogidos para ser una nación santa. Dice, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos quiere santificados? ¿Para qué Dios te quiere a ti santo? ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel. Escucha. Es para que tú puedas ser capaz. Esa es la palabra que quiero utilizar. Para que tú seas capaz, seas aprobado por Dios para hablar del poder de Dios, porque no cualquiera puede hablar de las virtudes de Dios. No cualquiera tiene la unción para hablar sobre sus virtudes. Cuando tú eres santo y eres santificado por el poder de Dios, Él te inspira, te catapulta para que tú seas capaz de poder revelar la manifestación de la gloria de Dios a tus seres queridos, a los lugares donde Él te va a llevar. Tú tendrás una unción sobrenatural para poder manifestar su poder y su gloria a otros, porque tú estás santificado de la misma manera como tu papá es santo. Porque cuando tu papá es santo y tú llevas la manifestación de tu padre, tú llevas el ADN de esa manifestación y de esa revelación santa en ti. Y tú vas a poder transmitir y transferir toda la santidad de Dios. Y cuando la gente te acerque ante ti y la gente te hable y la gente se comunique contigo, va a decir: en él hay algo que no es parecido en el resto de las demás personas. Esa persona, cuando habla, transmite algo sobrenatural, transmite algo. Cuando tú pongas las manos sobre los enfermos, los demonios tendrán que respetarte y tendrán que decir: esta mano no es cualquiera, esta es la mano de un santo, es la mano de alguien que ha sido separado exclusivamente para hacer algo especial.
Lo que significa es que cuando tú te santificas, tú estás seleccionado por Dios, has sido escogido, llamado para hacer algo exclusivo. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que la santidad nos hace portar, nos hace llevar sobre nuestros hombros y sobre nuestra vida algo exclusivo. Porque alguien que es separado significa que ha sido llamado exclusivamente para una labor. Alguien que es seleccionado, apartado, significa que Dios lo escogió de entre muchos y lo escogió para hacer algo sobrenatural. Así que santidad es más que caminar sobre una nube. Yo no sé si me estoy explicando. Santidad no tiene nada que ver con cometer errores y faltas. Porque dice la Biblia, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, el justo. Y eso no descalifica tu santificación. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que nos justificó. Y somos santos porque Él es santo. Por tal razón no tiene que ver con mis acciones. Tiene que ver con mi asignación. Tú has sido asignado y escogido para ser, dice, anunciante de las virtudes del poder de Dios. Por eso, cuando yo soy asignado a eso, no importa quién soy yo, ni cuál es mi historia pasada, ni cuáles son mis errores, ni cuáles son mis defectos. No, yo fui seleccionado para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, eso no significa que porque no tiene que ver con mis defectos, mis errores, ahora yo me voy a presentar de Él de cualquier manera. Significa que yo debo arreglar mi vida, arreglar mis asuntos personales con Dios, poniendo en cara a Jesucristo, que es mi espejo, quien refleja quién soy yo. Porque cuando Dios me ve a través de la figura de Jesucristo, que es mi espejo. Y cuando Dios ve mis faltas y ve todas mis inseguridades y mis pecados y todas esas situaciones, no me aprueba por lo que ve, me aprueba por el reflejo que está en mí, que se llama Jesucristo. Y cuando Dios me ve a través de Jesucristo, me dice, Él y ella ha sido seleccionado, elegido para santificación. Por tal razón, Jesucristo, mi Hijo, te santifica. Y como eres santo a través de Jesucristo, puedes ser portador de esa gloria y de esa manifestación, la cual se hace evidente por el poder del Espíritu Santo. Oh. En otras palabras, tú has sido separado de una manera exclusiva y especial para proclamar sus grandes obras. Para eso eres santo. Para eso Él te escogió. Porque si yo no puedo vivir, escúchame, ni puedo experimentar las maravillas de Dios, tampoco podrás proclamarlo. No, yo no sé si no me entendieron. Si tú no puedes ser capaz, escúchame, de vivir y experimentar las maravillas y el cabo de Dios, tampoco lo vas a poder proclamar. Porque la única forma de poder proclamar las maravillas de Dios es si antes lo has experimentado en carne propia. Tienes que vivirlo primero. Tienes que sentirlo en tu cuerpo. Tienes que vivirlo día a día, en tu experiencia, en tu casa, en tu hogar, en tu residencia, en tu trabajo, en tu entorno. Tú tienes que experimentar la gloria de Dios. Tienes que experimentar esa presencia de Dios para que después entonces
tú puedas proclamarlo, porque tú jamás podrás lo que no tienes. Jamás podrás dar lo que no tienes. Dice la Biblia que el pueblo se encontraba en Sitín. Escucha, Israel se encontraba en Sitín, la frontera, la última parada desértica antes de entrar a la tierra prometida. Escúchame. Esto es muy importante, porque Sitín tiene un significado simbólico que para nosotros puede tener una aplicación poderosa. Recuerden, Dios está preparando al pueblo antes de cruzar. ¿Por qué? Porque Él necesitaba que el pueblo se santificara primero, antes de poder ver toda la manifestación y su gloria y todos los milagros que ellos iban a ver. Por tal razón, Josué le dijo: prepárense, santifíquense, laven sus ropas, porque mañana empezarán a ver la gloria de Dios. Y no puede ser que Dios nos va a encontrar de cualquier forma. Nos tiene que encontrar listos y preparados espiritualmente para poder recibir lo que Dios nos va a entregar. Así que antes de eso, Dios empieza a preparar al pueblo para esa santificación. Déjame decirte, porque si tú estás esperando algo de parte de Dios, algo poderoso, yo no estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de algo poderoso de parte de Dios. Tú estás esperando que Dios te abra el mar tuyo. Tú estás esperando que Dios haga cosas portentosas en tu vida. Tú necesitas saber que antes de que tú veas eso con tus ojos, tú necesitas prepararte, porque te vas a enfrentar ante un Dios santo. Y ese Dios santo puede que nos fulmine, como le pasó a muchos que decidieron presentarse delante de Él de cualquiera manera. Y lo que hizo Dios fue que los fulminó. Probablemente hoy en día Dios no va a actuar de la misma forma como actuó con la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Probablemente Dios no nos va a fulminar, pero lo que Dios sí puede desaprobar lo que tú estás pidiendo. Porque si no estás santo delante de Él, tus ojos no verán nada. Y sencillamente Dios quitará el rostro de ti y se apartará de ti. Y Él no tiene por qué responder. Él no está obligado a eso. Él no está obligado a satisfacer nuestras necesidades. Más si nosotros no entendemos quién es la figura que está delante de Él. Por tal razón, si Él no está obligado a eso, lo único que me queda a mí por hacer es poder preparar mi corazón y preparar mi vida delante de Él, para que yo esté digno delante de Él y Él pueda considerar mis peticiones. Y Él pueda decir: he visto con agrado tu vida. Y como he visto con agrado tu vida, de que eres una persona santa, no perfecta, santa, porque te has dedicado a mí, porque te has entregado a mí, porque te has consagrado, te has separado para mí, has dedicado tu vida, tu familia, tus proyectos, tu trabajo, tu dinero, todo lo has presentado delante de mí y me lo has entregado. Por cuanto has sido fiel y te has mantenido santo, entonces yo contestaré las peticiones de tu corazón. Israel se encuentra en Sitín. Escuche, porque Sitín representa el desierto. Una de las cosas que Israel necesitaba entender para llegar a la santidad es que tenía que dejar el desierto atrás.
La Biblia no me dice a ciencia cierta cuánto tiempo se mantuvo Israel en Sitín, pero se entiende y se sobreentiende que pasó mucho tiempo. Llegó el momento que Josué le dijo: ha llegado el momento de levantarse y ir hacia el lugar donde Dios nos va a llevar. Y ellos deciden levantar el campamento de Sitín, donde Israel fornicó con las mujeres moabitas. Escuche, porque Sitín fue el lugar donde Israel entregó en carne propia su inmoralidad. Fue en Sitín, en los campos de Moab, donde los israelitas empezaron a fornicar con las moabitas. Y ahí se desbordó todo su pecado, toda su maldad. Y ellos estuvieron en Sitín por un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios los quería sacar de allí. Los quería sacar de todo lo que era el desierto y todo lo que significaba y representaba el desierto para ellos. Recuerde que es la segunda generación. Esta segunda generación tenía ya que olvidar el pasado. Esta segunda generación tenía que olvidar el pecado de sus padres. Esta segunda generación tenía que olvidar todo lo que representaba el desierto, todo lo que había sido para ellos el fracaso del desierto. Ahora Dios los iba a llevar a una tierra prometida y ellos tenían que abandonar el desierto. Ellos tenían que renunciar a todo lo que era Sitín. Yo quiero que tú sepas en esta mañana que para que Dios te pueda santificar y Dios te pueda llevar hacia nuevas tierras, tú tienes que dejar todo lo que dejaste allá en el pasado, en tu desierto. Tú tienes que levantar tu campamento de allí. Tú tienes que sacar todo lo que representa para ti tu desierto, tus inmoralidades, tus pecados ocultos, tus mentiras, todas las blasfemias, todo lo que puede ser mancha delante de Dios. Eso es lo que representa el desierto para nosotros. Todo lo que nos mantiene impuro delante de Dios. Tienes que levantar tu campamento de ahí. Tienes que levantar tu familia y todo lo que esté allí y todo lo que significa ese entorno corrupto. Sacarlo de ahí y moverte hacia el lugar donde Dios te está mostrando. Ese es el Jordán. El Jordán significa el último paso antes de la tierra prometida, antes de la promesa que Dios está para ti. El problema de esto es que la gente pretende cruzar el Jordán sin tener que abandonar el desierto, y eso no se puede. Tienes que dejar el desierto, tienes que abandonar las cosas de tu pasado, tu historia pasada, para que Dios te pueda empujar hacia adelante y hacerte mirar con tus ojos las maravillas del Señor. Dios tenía que sacarlos del desierto. Era su última parada. Escúchame, se convirtió en la última experiencia antagónica para Israel. Allí se despidieron del pasado. Allí se despidieron del desierto, de sus fracasos. Se despidieron de la mala historia de sus padres. Se despidieron de la murmuración. Se despidieron del rechazo. Se despidieron de todo eso. Sitín fue el último lugar antes de cruzar hacia el otro lado. Lo que te está diciendo el Espíritu Santo en esta mañana es que ha llegado el tiempo de despedirse de tu desierto. ¿Cuáles son? Solamente tú lo sabes. Si tú no te despides de tu desierto, no estarás listo para pasar al otro lado. Tienes que tomar la decisión y decir: caminé 40 años en este desierto. Hay muchos recuerdos, hay muchas experiencias, pero ha llegado el momento de dejarlo atrás. Ha llegado el momento de olvidar y pasar la página. Ahora tenemos que avanzar. Si queremos prepararnos para nuevos territorios, tendrás que dejar tu desierto atrás y despedirte de todas tus aberraciones. Sincerarte contigo mismo.
y decir: Señor, no hay nada que yo pueda esconderte. Tú me conoces muy bien. Pero yo quiero mi tierra prometida. Yo quiero la promesa que tú me diste. Yo deseo el lugar que tú ya me entregaste desde antes de mi nacimiento. Y ha llegado el momento de abandonar mi desierto. Ahora voy a tomar posesión de mi tierra. Ahora, escucha, Dios los prepara ahora para una gran bendición que había separado por 40 años. Escucha, ¿quién más podía sentir esa emoción que el propio Dios? Escúchame. ¿Quién más podía sentir esa emoción de verlos a ellos por fin, después de 40 años, ver a su pueblo estar ahí listos para cruzar al otro lado? Dios está emocionado. Él vio todo. Dios experimentó todo. Dios experimentó que muchos murieron en el desierto por su desobediencia. Dios tuvo que sufrir el hecho de que Moisés no pudo cruzar. Él tuvo que sufrir toda esa desvanen de situaciones que tuvo que experimentar Dios. A veces nos concentramos en Israel y nos olvidamos del corazón de Dios. ¿Cómo pudo haberse sentido Dios ahí, en ese instante, cuando su pueblo está listo para cruzar? Emocionado, por fin llegará el momento que mi pueblo cruzará y tomará lo que yo le prometí. Por fin decidieron abandonar su desierto y dejar atrás todo lo que para ellos representaba vergüenza, y ahora mirarán hacia el futuro con esperanza. El corazón de Dios estaba hinchado. Quiero que sepas que cuando tú estás ahí en la frontera de tus bendiciones, si hay alguien que siempre estará emocionado cuando tú alcances cosas, será Dios. Cuando tú puedas abrazar bendiciones, Él será el primero en brincar de alegría. Porque si hay algo que Dios se siente bien, es cuando sus hijos progresan, y cuando sus hijos son bendecidos, y cuando sus hijos avanzan, y cuando sus hijos conquistan, y cuando sus hijos logran cosas maravillosas por su obediencia. Ahora, ellos no cruzaron inmediatamente. No cruzaron inmediatamente, escúchame. Porque Dios quería asegurarse que en esta ocasión no hubiera sucedido lo que sucedió en la primera. En esta segunda ocasión no sucediera lo que sucedió en la primera. Porque en la primera, con sus padres, a pesar de que Dios se levantó y Dios hizo grandes milagros y Dios abrió el mar en dos, y el pueblo de Israel vio a los egipcios morirse en medio del mar, y ellos vieron toda esa manifestación. Después de todo eso, días después empezaron a murmurar contra Dios. En esta ocasión, Dios le dice: prepárense. Porque no vaya a ser que se enardezca su corazón otra vez y se convierta en un pueblo rebelde. Y para eso era requerido santificación. Porque la santificación te hace delante de Dios merecedor de lo que no mereces. Escúchame. La santificación te hace a ti merecedor de lo que no te toca. Porque es otro el que se pone en tu lugar. Déjame explicarte esto para que lo puedas entender. Cuando el pueblo de Israel presentaba sacrificio para santificación, tenían que presentar una ofrenda, un cordero. El cordero era quien tomaba el lugar del afectado.
En otras palabras, el Cordero recibía toda la condenación, espiritualmente hablando, toda la condenación y la maldición del pecado del que lo presentaba. Por eso el Cordero tomaba el lugar. Y eso hacía que la persona fuera justificado y pudiera recibir lo que no tenía derecho. Ahora en el caso tuyo y en el caso mío, tenemos a Cristo, que es quien está en nuestro lugar. Y gracias a Él, porque Él se ha puesto en el lugar de nosotros, somos santos. Y por ser santos tenemos derecho a recibir lo que no nos toca. Por eso la tierra prometida se la debes a Él, se la debes a Jesucristo. La bendición que Dios te ha prometido, tus promesas, las cosas que Dios te ha prometido, se la debes a Jesucristo, porque Él se puso en tu lugar y Él te ha hecho merecedor de lo que tú no te mereces. Y gracias a Él tenemos lugares celestiales y promesas cumplidas, porque Jesucristo me ha hecho merecedor de lo que yo no tenía derecho. Gracias a su misericordia tengo acceso a mi tierra prometida. Tengo acceso para poder cruzar del otro lado, porque Él se puso en mi lugar. Oh, qué bendición más poderosa. Así que ellos no cruzaron inmediatamente, sino que Dios los hace retrasar su travesía. Ellos pensaban, bueno, vamos a cruzar ya, estamos listos. Ellos estaban emocionados y Josué les dijo, aguántense, espérense ahí, no pueden cruzar todavía. Prepárense, santifíquense, laven sus ropas. Había toda una ceremonia para eso. Una ceremonia en la que la nación de Israel practicaba de forma simbólica para representar y simbolizar la limpieza espiritual. Lo que Moisés, mejor dicho, lo que Josué le estaba diciendo es: preparen su corazón, sanen su corazón, limpien su corazón delante de Dios, porque mañana Dios les hará ver lo que ustedes no se merecen. Pero ustedes han sido santificados y por tal razón Dios los hará ver con sus ojos sus maravillas. En esta mañana yo quiero profetizar en esta mañana que muchos de ustedes verán maravillas, verán gloria, verán manifestación, verán cabot, verán cosas poderosas y grandes. Pero te dice el Señor en esta mañana: prepara tu corazón y santifícate. Dios le dice 3 días. Dígale al que está a su lado: 3 días. En la escritura el número 3, escucha, ya estoy terminando, regáleme 10 minutos. En la escritura el número 3 tiene una simbología importante en la Biblia. En la escritura el número 3 significa perfección. Está entre los números perfectos. El número 3, el número 7 y el número 12. Los otros números no tienen esa connotación especial como la tiene el 3. En la escritura el número 3 significa plenitud, significa perfección, significa resurrección, significa solidez, significa señal de algo que viene. Espérate. El número 3 significa señal de que algo se aproxima. El número 3 significa que algo se ve, algo está por llegar. Al tercer día fue cuando Dios creó la tierra seca, la tierra que produjera. Escúchame, Dios creó la tierra y Dios provocó la tierra al tercer día. ¿Para qué? Para anunciar que la vegetación venía, que venía la productividad y la multiplicación. Fue al tercer día que Dios hizo que se haga la tierra y se separe el mar de la tierra, porque yo estoy anunciando que la productividad y el alimento va a venir para Adán y para Eva. La alimentación viene de la tierra. Cuando tú cumples el tercer día de la manifestación de la gloria de
Dios, significa que algo poderoso está próximo a llegar. Fue al tercer día que Dios le dijo a Moisés que preparara y santificara al pueblo, que Él descendería. Lo que quiero decirte en esta mañana es que Dios está diciendo que pronto Él va a descender sobre tu vida. Algo poderoso va a manifestarse en su casa, en tu hogar, en tus proyectos, porque de aquí a 3 días, dice el Señor, su gloria va a descender sobre esta casa. Fue al tercer día que Jonás pasó dentro del gran pez, y el tercer día fue librado del Seol, fue echado de ahí, fue echado del gran pez y fue expulsado para vida. Yo quiero decirte que aunque tú estés perdido, no importa que tú hayas fracasado y nada lo hayas podido lograr, yo profetizo en esta mañana de que tú al tercer día de tu vida, el Señor te echará fuera hacia la esperanza, hacia la vida, hacia las promesas. Toma esa palabra, tómala. Esa promesa de que las cosas habían muerto ahora empiezan a tener vida. ¡Ey! Eso es lo que va a suceder al tercer día. Fue al tercer día que Jesucristo resucitó. Es al tercer día cuando Cristo se levantó. El número 3 tiene un gran significado y un gran simbolismo. Ese número 3 llegará para esta casa. Ese número 3 llegará para esta iglesia. Ese número 3 llegará para los ministerios. Ese número 3 llegará para el Army of the Lord en este país. Ese número 3 llegará porque Dios está con nosotros y Él ha prometido que su gloria se manifestará. Así que en la Biblia los números no son casualidades. Tienen una repercusión en el mundo espiritual. Significa que algo poderoso se avecina. ¿Cuántos están esperando algo de Dios? Al tercer día le dijo: santifíquense, porque mañana verán la gloria de Dios. Así que Dios los prepara esos 3 días. ¿Para qué? Déjeme decirle en qué consistía la santificación. Había un protocolo. Ellos tenían que quitarse sus vestidos viejos, lavar otros y ponérselo. Era un simbolismo de santificación, para recordarles a ellos lo que significaba separarse. Pero escuche esto, porque esto es poderoso. Ellos no necesitaban 3 días para eso. Eso ellos lo podían hacer en 1 hora, 2 horas. Pero Dios los puso 3 días ahí delante del río más caudaloso que había delante de ellos. Escúchame. ¿Para qué? Porque la santificación es más que un acto simbólico. La santificación es una experiencia. La santificación es un proceso. Es un proceso que requiere experiencia de entender que no dependen cosas de ti, sino que dependen de Dios. La santificación significa poder entender que no soy yo, sino que es Dios. Déjame explicarte esto un poquito más para que puedas ir hilando lo que quiero tratar de decirte. Significa que lo que Dios hizo es que los puso delante del río para que ellos miraran y vieran que el río era caudaloso. Espérate. Estaban en tiempo de primavera, donde el río se había desbordado y el río estaba inundado por todo lado. No había forma por donde cruzar. No había orillas, todo estaba inundado. Y el Señor los hace estar ahí, Él silenciado. Dios no dice media palabra durante esos 3 días. Y la nación de Israel, que eran cerca de 4 millones, estaban delante de allí, delante del lugar, delante del río. ¿Sabe?
con las manos atadas, sin poder hacer nada, sin poder decir nada, porque ellos no sabían cómo Dios se iba a manifestar. Ellos que estaban ahí, parados, indefensos, dependiendo de Dios, dependiendo de lo que Dios iba a hacer, porque la santificación significa dependencia. La santificación significa renunciar a tu yo, a tus posibilidades, a lo que tú piensas que tú puedes hacer. Pero Dios te permite que tú pases 3 días en tu dificultad, en tu prueba, en tu río, en tus problemas, para que tú puedas ver que no depende de ti, sino depende de Dios. Cuando Él se pone delante y te pone delante de tus crisis y tú ves que tú no puedes hacer nada, que tus manos están atadas, es donde Él aparece y dice: ahora yo te santifico para que puedas renunciar a tu orgullo y puedas renunciar a tus posibilidades y puedas rendirte ante mí y aceptes que solo hay un Dios sobre esta tierra capaz de cambiar los cursos, capaz de abrir el mar rojo en 2, capaz de hacerte cruzar por las imposibilidades. Solamente así puedes llegar a la santificación. Cuando Dios termina convenciéndote de que no se trata de ti, que se trata de Él, entonces tú serás santo. Podrás entender que tus imperfecciones no pueden hacer nada, que tus imposibilidades no pueden hacer nada, pero que tú tienes un Dios poderoso, un Dios grande, que para Él nada es imposible, que Él puede hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales, y que te puede impulsar hacia las promesas que Dios ha dado para ti. Oh, no, hombre, no, esto es poderoso. El Dios de nosotros es un Dios poderoso. Así que termino con esto. 5 conceptos que tú necesitas saber para la consagración. Porque si tú quieres ver el Cabot, si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres ver los milagros, santifícate. Entra a los procesos de 3 días. Estoy hablando de un número simbólico. Entra a los procesos para que Dios te santifique y Dios te pueda catapultar. 5 conceptos para la consagración. Primero, cuando Dios te consagra, Él no te saca, Él te separa. Espérate un momentito. Cuando Dios te separa, Él no te saca, Él te separa. En el hebreo hay una diferencia entre sacar y separar. Lo que quiero decir es que tú puedes estar al mismo tiempo fuera y al mismo tiempo adentro. Dios te puede dar la posibilidad y te puede dar toda la capacidad espiritual para poder ser separado y no necesariamente ser sacado de algo. Tú puedes estar dentro de un problema y al mismo tiempo estar fuera de un problema. Porque cuando Dios te separa, no te saca. Hay gente que le dice a Dios: Señor, pero es que yo necesito que tú me saques del problema. Y el Señor dice: no, yo no necesito sacarte del problema, yo necesito separarte del problema. Porque el problema muchas veces es necesario que esté. Pero cuando tú estás listo y estás preparado para poder administrar los problemas y las crisis, Dios no necesita sacarte. Porque el problema puede ser una bendición para ti y puede ser algo que tú necesites. Y lo que hace Dios es que crea una especie de, ¿cómo le decimos?, de burbuja en la que el problema está pero no te afecta. Porque el problema no puede afectarte, porque hay algo que está cubriendo tu vida.
Hay algo que está cubriendo tu integridad. Hay algo que está guardando todo tu entorno y te protege. Pero estás dentro del problema, pero estás fuera al mismo tiempo. Eso es lo que hace una persona consagrada. El que está consagrado tiene la posibilidad y tiene la característica que dentro del problema puede estar, pero al mismo tiempo puede estar separado del problema. Solamente un consagrado, alguien que está consagrado, santificado, puede lograr esa bendición. Segundo, el que está consagrado es valorado no solamente por lo que dice, sino por lo que hace. Oh, yo siento la presencia de Dios aquí. Escucha, los líderes de hoy están preocupados por demostrar sus nombres, por demostrar su posición, porque quieren competir. Los creyentes de hoy en día, los ministros, los pastores, y voy a hablar, discúlpenme, pero esa es la verdad. Hay una competencia de posiciones. Muchos están buscando canonjías, muchos están buscando reconocimiento, mas tienen problemas para demostrar con acción lo que Dios les ha dado. Poca gente quiere permanecer humilde e inadvertido, porque quieren relucir. El consagrado, el que está consagrado y separado, no quiere que la gente sepa quiénes son, sino quiere que sepan quién los envía. Espérate. El que está consagrado sabe y entiende que no es él, es Dios en él. Por tal razón, el que está consagrado no tiene problema de que no lo llamen, de que no lo nombren, de que no lo asignen, porque no se trata de él. Él busca elevar a quien lo llamó. Él busca reverenciar a quien lo llamó. Él está buscando de que sea Dios el que sea elevado. El consagrado, el que está consagrado. Déjame explicar esto. Yo sé que el tiempo es, pero necesito explicar esto. El hecho de que estés ungido no significa que estás consagrado. Porque una cosa es la unción y otra cosa es la consagración. Hoy en día hay muchos creyentes ungidos, dotados, con poder, con la fuerza, pero no consagrados. La consagración es otro nivel. La consagración significa a alguien que entiende que la unción es una herramienta, no es un destino final. La unción es un arma, es una forma de trabajo, es una herramienta para conseguir lograr cosas al propósito de Dios. Pero tu congregación, tu consagración es tu destino final. Lo que quiero decir, que a Dios le interesa más tu consagración que tu unción. Una persona consagrada consigue más cosas en la intimidad que una persona ungida. Porque el que está consagrado, el que está consagrado, tiene la revelación. Y el que tiene la revelación tiene la verdad. Y el que tiene la verdad tiene el cumplimiento. Y el que tiene el cumplimiento tiene la acción. Porque cuando tienes la revelación de parte de Dios, sabes cómo llegar a tu destino final y sabes por el camino que debes recorrer. El que tiene la consagración tiene la sabiduría, tiene la revelación para lograr el cumplimiento y el propósito de Dios. El que tiene la unción tiene la manifestación, pero eso no significa que tiene el entendimiento. Ustedes saben cuántas personas hay hoy en día en las redes sociales ungidas, pero sin revelación. Tercero, que necesito avanzar.
Me prometí 10 minutos. El consagrado, escucha, es elegido para santificación porque esa es su naturaleza. Escucha, el consagrado es elegido. Dios te eligió. No es que eres del montón. Dios te seleccionó y te eligió para ser santificado. El que está consagrado ha sido separado y elegido para ser igual a su Padre. Lo que significa que tú tienes un ADN natural para ser diferente porque Él te eligió. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Tienes un ADN porque tu Padre es santo. Y cuando Él te eligió porque depositó en ti características de Él. Y en eso está involucrada su santidad. Y Él puso y depositó en ti algo especial. La palabra elección significa escogido, significa llamado, significa señalado por Dios. Porque Él pone en ti un código genético para estar separado. Te marcó, te señaló, puso el sello del Espíritu Santo para separarte. Es por eso que dice Pedro: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, sino como aquel que os llamó santo. En otras palabras, no vas a poder demostrar su santidad sin que antes Él te haya elegido. ¿Cuántos quieren ser elegidos? Lo que significa que nadie te escoge, sino que Dios es el que te señala. Y cuarto, los consagrados son los que resisten. Los consagrados son los que son capaces y han sido separados para llevar una vida santa y consagrada, y están preparados para resistir las pruebas y cualquier tentación. ¿Usted sabe por qué Jesús pudo resistir las tentaciones de Satanás? En Mateo 4. Porque Jesús fue seleccionado. Recuerden, Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo venció a Satanás en la tentación como hombre, no como Dios. Porque la santidad que tenía Jesucristo venció a Satanás en cualquier tentación. La única forma como tú y yo vamos a poder vencer las tentaciones y superar las pruebas es cuando hemos sido consagrados. No es el arrecabachachamba, no es la unción, el poder lo que te va a hacer resistir. No. Va a ser la consagración. Va a ser tu vida de intimidad. Va a ser tu preparación espiritual, tus 3 días. Va a ser allí tu momento de preparación, lo que va a hacer resistir cuando venga la prueba y cuando venga el enemigo como río. Tú vayas a poder tolerar todo lo que él venga, porque vas a poder contradecirlo con la palabra. Escrito está, así dice la palabra, Satanás: arrincónate, porque más poderoso es lo que yo tengo que lo que el mundo está. Y quinto y último, el consagrado es activado para la manifestación del Cabot. El que está consagrado es lo que quiero decir, que aquellos que se han separado por Dios tienen una activación de parte del Espíritu, no solo para la manifestación de Dios, sino también para ejercerla. Tienes una activación de parte del Espíritu de Dios para ejercer la manifestación del poder. Escúchame. Una de las cosas que yo estoy tratando, y yo sé que esto va a tomar tiempo, pero una de las cosas que yo le oro a Dios y quiero provocar es que los soldados del Army of the Lord y la iglesia Generación Vida Abundante, cuando salgamos a las calles, podamos llevar la manifestación del poder de Dios a las calles.
Lo he dicho y lo he repetido muchas veces y lo sigo creyendo. Yo quiero ver con mis ojos el poder de Dios actuando en la gente. Yo quiero ver sanidades. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver gente convertida por el poder de Dios. Yo quiero ver cosas sorprendentes accionando en la vida. Y yo pregunto, ¿qué vasija utilizará Dios para eso? ¿Tú y yo? Pero ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr esa activación? ¿Cómo vamos a lograr que la gente pueda ver a Dios manifestarse así como se manifestó en tu vida? Que cuando vayamos a las calles, a los vecindarios, cuando vayamos a los coliseos, a donde quiera que Dios nos lleve, cuando tú proclames una palabra profética sobre alguien, Dios te puede usar de forma efectiva. Eso se pueda ver, eso se pueda notar, y la gente pueda ser bendecida por tu ministerio. ¿Cómo vamos a lograr eso si no hay consagración? No se puede. Tú necesitas separarte para Dios. Necesitas consagrarte para Él, para que Él pueda manifestarse. Escucha esto. Cuando Moisés, escúchame, estaba en el Sinaí, fue el único del pueblo de Israel que se atrevió a decirle a Dios: muéstrame tu gloria. ¿Tú sabes por qué Moisés se atrevió a pedirle eso a Dios? ¿Tú sabes lo que significaba pedirle a Dios: muéstrame tu gloria? Significaba muchas cosas poderosas. Y Dios le dijo: estás pidiendo demasiado. Porque si yo te muestro mi gloria, tú vas a quedar aquí achichorranado, quemado como un pollo frito. Pero como he visto tu corazón y tu consagración, te voy a permitir ver mis espaldas. Y fíjate, nada más con ver las espaldas de Dios, Él tuvo que esconderse detrás de una piedra. Nada más con ver las espaldas. Moisés tuvo que agacharse y Dios le dijo: escóndete detrás de la roca. Y él pudo así nada más ver con reojo la espalda de Dios, porque era demasiado para él. ¿Por qué les menciono esto? Porque si bien es cierto, nosotros no vamos a poder ver a Dios físicamente, ningún ser humano va a poder ver a Dios de forma como es, porque no podemos, no estamos en la capacidad de hacerlo. Pero lo que sí nos es permitido es ver sus obras, es ver sus milagros, es ver la respuesta a una oración, es ver el accionar de Dios en tu familia, en tu entorno de vida. ¿Qué hizo Moisés? Fue el único que esté dispuesto a pagar el precio, se consagró. El pueblo le dijo a Moisés: ve tú, déjanos a nosotros acá abajo, y ve tú y sube al monte y tú habla con Dios. Nosotros nos quedamos aquí. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a subir al monte para consagrarse con el Señor? No importa el precio que haya que pagar, no importa lo que tengas que renunciar, no importa qué cosas tienes que dejar en tu desierto. Lo que te espera en el Sinaí es mucho más glorioso y es mucho más poderoso. Ponte de pie.